Buenas, en este video manual de usuario explicaremos cómo es el funcionamiento del programa Tree Analyzer, el cual es una aplicación desarrollada para la segunda práctica de lógica 3 y que maneja o que su funcionamiento es alrededor de los árboles y cómo se pueden crear estos a partir de hileras. Cuando iniciemos la aplicación aparece una ventana de bienvenida donde aparece el nombre del programa, los integrantes y el logo de la universidad. Esta ventana después de 5 segundos se empieza a desvanecer y ya aparece como tal la ventana principal. Esta ventana principal se compone de cuatro paneles importantes, y este panel, que es diagrama lineario, diagrama binario y diagrama ABL, siempre mostrará en pantalla cuál es el árbol que se ponga o se registre en esta lista de árboles. Entonces comencemos por el primer panel, que es agregar árbol. Agregar árbol es un panel que simplemente yo pongo una hilera correspondiente que represente un árbol, y ya al momento de yo oprimir el botón ingresar me registra esa hilera en el árbol. Cuando yo seleccione este árbol en pantalla aparecerá la representación primera en área de ese árbol como lo ingresamos. Aquí se puede ver que hemos colocado un árbol cuya raíz es A y sus hijos son B, C y D. Si yo quiero ver la representación binaria de este árbol, simplemente le doy a la pestaña diagrama binario. Aquí me mostrará que por la liga izquierda de A está el primer hijo de este, que es B, y a continuación por la liga derecha de este estarán los hijos de A también. Pues en este caso los hijos, el segundo, tercer, cuarto hijo y así sucesivamente estarán en las ligas derechas de ese primer hijo. Ahora, si yo quiero ver el diagrama ABL, pues le haré en la pestaña correspondiente, en donde acorde a la teoría que hemos visto en clase, los diagramas, esta representación del árbol organizará los átomos del árbol correspondientes a que estén ordenados ascendentemente cuando se recorre en orden. Como un extra hemos puesto a que se imprimiera, además de los átomos y por qué ligas se están imprimiendo estos, también hemos colocado el factor de balance para este árbol ABL. Bueno, entonces, diagrama, en estos diagramas usted podrá siempre ver la representación del árbol que usted ingrese. Pero antes de empezar a explicar bien esta parte de los diagramas, expliquemos bien cómo funciona este panel agregar árbol. Cada vez que yo agregue, por ejemplo aquí cuando está vacío esta caja de texto, yo le voy a ingresar un árbol vacío. Entonces vea que en este momentico me muestra que está vacío y no hay como tal diagrama. Ahora, si yo quiero ingresar un árbol de más complejidad, pues bueno, hay varias formas de hacerlo. Digamos, yo quiero ingresar, digamos, estas son unas pruebas que ya tenía de por acá. Vamos a usarlas. Entonces, si yo necesito un árbol de más complejidad, puedo escribir cada uno de los átomos, lo cual, aunque es algo tedioso, se puede hacer. Como se puede ver, vea que se van agregando los árboles en orden. Ahorita explicaremos bien este panel de lista de árboles, pero entonces cada vez que yo ingrese un árbol, se añadirá a la lista de árboles registrados, cada vez aumentando el número, cada vez aumentando la anotación de este. Vea que en este caso tenemos este árbol, esta es su representación binaria, este es su diagrama de él. Ahora, yo puedo siempre, aquí que dice no quiero esto. Entonces, si yo quiero ingresar no átomos que no sean tan solo tan solo una letra, también puedo ingresar palabras. Entonces, como pueden ver acá, vea que los átomos no tienen que ser necesariamente palabras. Pues letras únicamente, también pueden ser palabras. En este caso, vea que cuando yo hago el diagrama binario, cuando es muy grande, pues tendrás que utilizar los scrolls para poder desplazarte en este. Veamos el diagrama ABL. Entonces vea que acá, si miramos, aquí está la representación binaria, la representación ABL de este árbol. Listo. Entonces, cada vez que usted necesite ingresar a un árbol, usted deberá escribir su correspondiente notación. Entonces, se pueden ingresar como átomos, letras, palabras,
También se pueden ingresar números como átomos, ya sean positivos, negativos o el cero. Ahí como podemos ver, si seleccionamos este, vea, este es otro árbol en donde se permiten en un árbol, entonces se pueden permitir en un árbol, entonces números negativos, el cero, números positivos, se pueden ingresar letras como átomos, se pueden ingresar palabras como átomos. Hay mucha libertad con ese respecto. Este campo está restringido a que yo pueda escribir letras, números, pueda escribir. El más no lo puedo escribir. Si voy a escribir un número positivo, pues lo coloco, no es necesario colocar el más. Si necesito escribir el número negativo, entonces ahí sí, este es uno de los caracteres válidos que a la hora de criticar la información lo permite. Si yo trato de escribir el más, el por o el dividido, eso no me lo deja ingresar. O si yo voy a escribir algún número especial acá, tampoco me lo deja. O algún carácter especial, tampoco me lo va a dejar pasar. ¿Qué símbolos aquí me va a permitir ingresar? El abre paréntesis, el cierra paréntesis, me va a permitir la coma, me va a permitir el guión, el punto no me lo deja permitir. Y uno muy interesante que a la hora de programar dejamos que se ingresara, pues, que se permitieran en este, es la virgulilla. Para yo sacar la virgulilla tengo que oprimir al 126. Usted pensará, pero ¿para qué necesito la virgulilla acá? Pues listo. Lo que pasa es que si yo necesito escribir un árbol, a mí me parece que es muy tedioso escribirlo de esta forma. Escribir todos los átomos de esta forma. Entonces, si yo necesitara, por ejemplo, veamos este árbol 4 y este árbol 1. Si yo quisiera unir estos árboles, digamos, yo quisiera un árbol con raíz W, entonces, y quisiera que uno de mis hijos fuera el árbol 1 y otro de mis hijos fuera el árbol 4, entonces yo puedo referenciarlos de qué forma, con la virgulilla. Entonces oprimo al 126 y referencio al árbol que quiero que sea mi hijo. Otra forma es con al 126 y quiero referenciar el 4. Entonces W va a tener como hijos el árbol 1, el 4 y digamos otro átomo, digamos tomate. Entonces cuando yo le dé ingresar, entonces vea que él me puso el árbol 1 como el primer hijo de W, el árbol 4 como el segundo hijo de W, ¿sí o no? Y tomate. Entonces, con la virgulilla yo puedo hacer referencia a árboles. Si yo, por ejemplo, quisiera referenciar, vamos aquí a digamos la L, y la L va a referenciar a 7 y aquí coma, y vamos a referenciar el 3. Entonces aquí la idea es que yo voy a tener un árbol cuya raíz va a ser Z, que va a tener un hijo que es L, y ese hijo a su vez va a tener todo este árbol 7, y también quiero que tenga como hijo al 3. Cuando yo hago referencias a árboles vacíos, estos no me van a contar, o sea, ni siquiera se van a tener en cuenta, porque ¿para qué voy a hacer un hijo vacío? No, pues, en ese sentido, cuando yo referencio a un árbol vacío, yo simplemente lo descarto, pero cuando hago referencias válidas a árboles válidos, sí se va a permitir esa referencia. Por ejemplo, miremos. Entonces, como se pueden ver, entonces, vea que el árbol vacío nunca se creó. Entonces de esta manera es que yo puedo crear árboles. Entonces recuerden, se permite, entonces abre paréntesis, cierre paréntesis, coma, menos para los números negativos y la virgulilla con al 126. Entonces al 126, entonces la virgulilla. ¿Listo? Esa es la forma
la forma como yo puedo referenciar árboles. Ahora, de alguna manera, si yo escribo mal, si yo escribo, pues no necesariamente esto tiene mucha flexibilidad, no tengo que escribir, pues no tienen que estar completamente encerrado, ingresar. Entonces, vea que aunque no tuvo los paréntesis externos, pues no hubo problemas. Entonces, tiene flexibilidad a la hora de ingresar árboles. Ahora, si yo escribo mal algo, él también va a sacar mensajitos pues de error. Por ejemplo, coma. Entonces, si escribe algo mal, entonces él se le pide al usuario que revise el error. Otra cosa con la referencia a los árboles. Si yo hago, por ejemplo, tengo el caso de que yo referencio un árbol que no existe dentro de la lista. Entonces, si yo referencio un árbol, no, espera un momentico. Entonces, si yo referencio un árbol que no está dentro de la lista, digamos el 12, él ahí mismo me dice que esa referencia no existe y no me deja continuar. Entonces, si hay referencias nulas, entonces no me las deja continuar. Si yo hago, por ejemplo, entonces el 7, y a la vez yo voy a hacer otra referencia. Voy a hacer otra referencia, por ejemplo, digamos al 1. Entonces, si yo voy a hacer eso no me lo permite. Cuando voy a hacer, porque es que la cosa es que yo hago la referencia, entonces voy a tener un árbol de f que va a tener un hijo que va a ser la raíz 7, pero ese hijo que va a ser un subárbol va a tener a su vez un subhijo que va a ser 1. Pues entonces, ¿a qué hoja del árbol 7 le pego la raíz del 1? Como me queda eso difícil determinarlo, entonces yo prefiero sacar un caso de error en esos casos. Lo mismo pues sin importar, pues si yo hubiera referenciado al 7 y al 7 le voy a referenciar como uno de sus hijos un átomo, tampoco lo vale. Entonces, esas es como las cosas. Entonces, solamente puedo referenciar un árbol para que sea un hijo simple. O sea, si voy a referenciar un árbol para que tenga ese a su vez un hijo, no lo voy a permitir. Listo. Entonces, espero que con eso ya se haya explicado bien el panel de agregar árboles. Ahora nos pasamos a la lista de árboles. Aquí siempre van a estar apareciendo todos los árboles que yo vaya ingresando. Si yo quiero guardar esta lista de árboles que tengo actualmente, pues entonces simplemente oprimo aquí este botón, me voy con la posición que quiero y ya le doy un nombre cualquiera, digámosle guardar. Entonces, si se ha guardado exitosamente, puedo guardar eso. Metámosle más árboles. No, espera un momentico. Metámosle árboles vacíos. Entonces, si yo quiero abrir ya una lista de árboles con la que trabajé anteriormente, pues simplemente busco el archivo, lo traigo y pues me trae los árboles que ya trabajé actualmente. Si voy a ingresar un nuevo árbol, pues sigue con la enumeración que tengo. Ahora, si yo quiero tener un árbol presente, digamos el 6, lo quiero en la primera posición, pues aquí tengo diferentes scrolls, ya sea para bajar o subir un árbol. Ya a la última posición. Estos simplemente son unos scrolls para manejar, para tener independiente de si yo cambio la posición de los árboles dentro de esta lista. Cada vez que yo ingrese un árbol, pues yo no lo voy a etiquetar como por ejemplo aquí con 12, no, o sea, siempre va enumerando para que no se me vayan cruzando las referencias. Listo. Entonces con esto espero haber explicado pues esto puede con una recocha de árboles, mero bosque. Ahí tienen pues para que puedan ver todas las referencias que uno tiene. Listo. Bueno, entonces este panel ya lo hemos venido explicando anteriormente. Como se podrán haber dado, pues como se han dado cuenta, es muy largo. Eso es para que no nos quedemos cortos, pues el área con la que yo programé esta área visual es de 15.000 píxeles de ancho por 1000 de alto. Y usted pensará, ¿por qué tanto largo y tan poco alto? La cosa es que el ancho de estos nodos es variable. Independientemente, vea por ejemplo que el ancho
de los nodos pues es variable, mientras que el alto no lo es. Se puede decir que es constante independiente de si es una letra, un número o una palabra. Entonces yo digo que con 1000 píxeles se alcanzan por ahí 16, 17 niveles para un árbol, cosa que es terriblemente grande, terriblemente grande. Mientras que a lo ancho es preferible que sea muy largo, porque así puedo tener árboles muy anchos. Un ejemplo, voy aquí a cargar una pruebita de otro documento con el que ya había trabajado, prueba 5, en donde aquí pues tengo árboles que, aunque sí son muy grandes, el más grande es este. Este todavía no, el 9, el más grande, el 9 es más grande. Es una recocha de cosas. Como pueden ver, a lo alto no es muy grande, pero a lo ancho sí lo es. Entonces prefiero que tenga muy buen espacio, para que ustedes puedan ver, que la totalidad del árbol. Ya cuando si el árbol es terriblemente grande, entonces sí exagerará la capacidad de eso, pero considero que 15.000 píxeles por 15.000 píxeles de ancho por 1000 píxeles de alto es suficiente para un árbol de una dimensión muy grande. Si usted considera que no se ve, por ejemplo, esta es la representación ABL de ese árbol que es terriblemente grande. Si usted considera que no ve bien el árbol dentro de esta casilla, usted puede hacer lo siguiente. También tiene la opción de que cuando oprime doble clic sobre la imagen, puede guardar la imagen donde usted quiera en formato PNG. Digamos, este es NA. Entonces guardar. Entonces démosle unos minuticos, porque como la imagen siempre es grande, le toma un poquito al procesador guardar todo eso. Entonces, si ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, la imagen queda terriblemente grande. Yo sugiero, esto pues ya es aparte, ustedes pueden con un programa editor de imágenes recortar la imagen. Esto sí pues queda por fuera del programa, porque hasta allá tampoco nos llega el amor con el programa. Y como podrán ver, pues podrán ver los átomos bien definidos. Así, ¿sí o no? Entonces es como una facilidad pues que ofrece este programa, en que si no puedo ver bien la imagen, es simplemente darle doble clic para yo guardarla en formato PNG a donde yo quiera. Entonces esperamos un momentico que se guarde la imagen. Una vez que termine de guardarse la imagen, muestra un mensaje, y aquí la tenemos. Entonces de todas maneras se guarda la imagen tal cual como se muestra. La cosa es que es bueno recortarla para que no se vea tan grande. Entonces aquí, como pueden ver, siempre muestran los átomos, su liga izquierda, su liga derecha y su factor de balance. El factor de balance, si es 0 lo muestra en naranja, si es menos 1 lo muestra en un verde azul, y si es más 1 lo muestra en un fucsia. Bueno, listo. Entonces con esto ya queda explicado: agregar panel, lista de árboles, las diferentes representaciones de los árboles. Y ahora nos vamos al panel operaciones. El panel operaciones es el panel donde yo puedo realizar operaciones sobre los árboles. Entonces directamente yo no puedo dar, directamente los botones no son las etiquetas, sino las imágenes. Entonces cuando yo oprimo la imagen de altura árbol, entonces él me pide que escoja un árbol de la lista. Se pone en naranja el campo de texto para indicarme que debo escoger un árbol. Debo escoger un árbol de la lista. Entonces escojamos el 4. Entonces, si él me pide entonces como esta operación no necesita que yo le ingrese un átomo específico, entonces ya simplemente es que le dé aceptar y me muestra el resultado. La altura de este árbol es 4. Escojamos otro árbol. Cuando yo necesite anular una operación, simplemente es darle acá y se reinician todos los valores. Entonces aquí le doy altura árbol, cojamos el 6, miremos la altura de este árbol, no necesito ingresar un átomo, le voy a aceptar, es de altura 6.
Entonces tiene el 43 está en el nivel 1, el 164, 15, 18 y 25 está en el nivel 2. Esto del 45 nivel 3, nivel 3, nivel 4, nivel 5 y este 300 está en el nivel 6. En el nivel 6. Ahora vámonos a dejemos ese mismo árbol, vámonos a grado del árbol con ese mismo 6. Vamos a mirar cuál es el grado de árbol, no necesita átomo, le decimos aceptar, nos dice que 5. Si miramos, a ver, el 100 tiene 2 hijos, no, el 3 tiene 3 hijos, no, no, listo, el 43 tiene el 100, el 64, el 15, el 18 y el 25, la raíz obviamente del que tiene más hijos, entonces el de mayor grado. Intentemos con otro, anular operación, grado, digamos de 3, bueno, no, pero otro, entonces aquí aceptar, grado 4, la raíz solo tiene 3 hijos, B tiene 2 hijos, pero D tiene 4 hijos, entonces como D es el que tiene mayor grado, entonces la raíz del grado de este árbol es 4, listo. Ahora, el grado de un no, si yo quiero el grado de algún nodo específico, digamos el 3, si yo le doy, aparece, vea que si yo le doy a aceptar, él me pide que por favor ingrese un átomo, por eso a diferencia de las operaciones anteriores, vea que este sí necesita que se le ingrese un átomo, entonces hasta que yo no escoja un árbol e ingrese un átomo, no se desbloquea, entonces vamos a ingresar un átomo aquí, cual digamos el C, el grado del C es 1, el grado del de aquí entonces sería el 0, el grado de la también sería 1, y si ponemos por ejemplo una cosa extraña, el átomo especificado no se encuentra en el árbol. Esa es la forma como trabaja esto. Vámonos por ejemplo otro ejemplo, 6. Acá pues un árbol, ¿qué pasó? Eso, escogí el 6. Entonces digamos yo quiero el 15, el grado del 15 es 3 porque tiene hijos 8, el 1 y el 99. Si yo quiero el del bueno, este campo de texto resultado no es editable, se puede seleccionar sí por si se desea copiar, control C, control V, pegar. Ahora yo quiero saber el grado del 3, es 3 obviamente. Ahora del 43 es 5 porque tiene 5 hijos de alguna cosa extraña. Si no se encuentra en el árbol, dice que no se encuentra en el árbol y listo. Entonces altura, grado del árbol, grado del no, vamos al número de hojas, el mismo número de hojas, veamos este, como no necesita átomo, simplemente es que le demos a aceptar, nos dice que tiene 13, confirmemos que eso es verdad, el 4, el 7, el 19, el 20, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, efectivamente tiene 13 hojas. Si escogemos por ejemplo el 9, que es el árbol terriblemente grande, como no necesita átomo, entonces a ver, hagamos usted creen en Dios, hagamos un voto de fe y creamos que este árbol tiene 149 hojas. Hagamos un voto de fe, yo no quiero contar eso. Yo no quiero contar eso, pero hagamos un voto de fe. ¿Qué más podemos hacer acá? Entonces ya, listo, vámonos con padre del no. Cogamos un árbol, cogamos el 2. Entonces el 2, entonces esta operación si nos requiere, entonces volvamos otra vez. Entonces esta operación, toda operación nos pide escoger un árbol. Una vez que yo haya seleccionado una vez que yo haya solucionado una operación, una vez que yo haya seleccionado operación y haya seleccionado un árbol, entonces ya obviamente puedo cambiar la configuración de los árboles, pero si yo ya me quedé con este árbol, pues ya me quedé con él. O sea, yo escojo una operación y el primer árbol que seleccione es el primer árbol con el que estoy.
ya aunque cambie de árboles, no cambia acá. O sea, se cierra para que yo haga la lesión correctamente. Es árbol 5. Listo. Entonces deseo buscar el padre, digamos, del nodo, no sé, algo extraño. Aceptar. El átomo especificado no tiene padre. Entonces aquí, si ingresamos un átomo, entonces si ingresamos un átomo que no se encuentra en el árbol, obviamente no va a tener padre. ¿Por qué? Porque no se encuentra en el árbol. Si ingresamos que el átomo a buscar es la raíz del mismo árbol, él nos va a sacar el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque la raíz simplemente no tiene padre. Ahora, si buscamos, por ejemplo, él nos va a decir que su padre espera. Si ingresamos gallo y le damos a aceptar, él dice que el átomo especificado no tiene padre. Entonces aquí pasa un detalle muy importante. Aquí los átomos, aquí este programa es sensible a cómo se haya escrito el átomo. Vea que si yo puse gallo con la primera G en minúscula, entonces él no me lo va a encontrar dentro del árbol. Entonces, si yo pongo G con mayúscula y yo le vuelvo a dar aceptar, vea que él sí me saca cuadro como el padre de gallo. Entonces, tenga mucho cuidado que los átomos sí son sensibles a cómo se hayan escrito. Por ejemplo, yo quiero saber el padre de no. Entonces, vea que no, me dijo que no tiene padre. ¿Por qué? Porque no lo escribí acorde a como aparece en el árbol. Si yo escribo no con mayúscula la primera, también me dice que no tiene padre, porque no lo escribí como era. Ahora, si yo escribo N y O mayúscula, ahí sí me va a decir el padre de N minúscula con O mayúscula, espera. Entonces, tengamos cuidado a la hora de escribir, los átomos. Y ancestros no. Bueno, entonces vámonos. Entonces, listo, compadre. Simplemente es eso. El padre de Vela. Entonces esta operación me entrega cuál es el padre del átomo que yo le indique. Ahora vámonos a ancestros. Ancestros, escojamos el 8, que es un árbol muchísimo más grande. Entonces acá. Entonces miremos por ejemplo la altura del 8. Es 10, 1, 2, 3, 4, 5, nivel 5, estoy en el nivel 5, nivel 5. Nivel 6, nivel 6, nivel 6, nivel 6, nivel 6, nivel 7, nivel 8, nivel 9, nivel 10. Sí, efectivamente tiene nivel 10. Bueno, recuerda que todas estas operaciones se están efectuando sobre la representación binaria, pero me entregan, pues, o sea, son operaciones que deben de decir cómo son las características del diagrama lineario, pero se efectúan sobre la representación binaria acorde a los requisitos funcionales indicados, pues, a los requisitos indicados en la guía. Bueno, pero entonces sigamos con la siguiente operación, ancestros. Entonces, si yo quiero saber los ancestros, digamos, de A, entonces, este es el árbol 8, entonces ya seleccioné el árbol. Quiero saber cuáles son los ancestros de A. Digo aceptar. Entonces A, en este caso, cuando A aparece varias veces, cuando un átomo aparece varias veces, el primer átomo que se encuentra es el primer átomo al que devuelve sus ancestros. Eso es otra cosa. Si hay átomos repetidos, siempre la operación se va a efectuar sobre el primero que encuentre. Obviamente, en el diagrama ABL, los datos repetidos, cabe aclarar que entonces él va a coger los átomos. Si los átomos que tiene son ambos numéricos a medida que los vaya conectando al árbol ABL. Entonces, si a medida que yo voy conectando los nodos, ambos nodos son numéricos, son enteros, entonces él los empieza a ordenar de menor a mayor numéricamente. Vea que el menos 142, bueno, están en orden, póngale pues cuidado, están en orden. No hay repetidos. Pero
cuando dentro de un árbol hay tanto elementos, hay átomos tanto numéricos como letras o palabras, entonces los numéricos siempre van a la izquierda porque digamos que van a ser menores, así sea infinitamente grande pues el número, entonces el el más negativo de los números siempre irá más a la izquierda. A medida que vaya aumentando la numeración de los números, estos se van a ir poniendo más a la derecha. Y cuando ya se encuentre o vaya conectando átomos de tal manera que ya empiece a comparar letras con números, entonces las letras siempre van a ir por la derecha. En el caso de que yo empiece a comparar letras con letras, él me los va a empezar a ordenar lexicográficamente. ¿Qué es lexicográficamente? Que aparezcan es según la aparición del carácter en orden ASCII. Véase que acá el cuadro. Entonces vea que en este ramal donde ya terminan los números, él empieza por derecha, comienzan las letras. Vea que la A aparecía varias veces en el diagrama lineario, pero acá solo apareció una vez. O sea, en el diagrama de Abel no se aceptan átomos repetidos. Ahora, usted pensará, ¿qué pasó acá? La raíz es cuadro, pero yo veo un cuadro acá. Lo que pasa es que también es sensible. Vea que este cuadro tiene la primera E minúscula y esta es la primera en mayúscula. Entonces, cuando yo tengo dos átomos iguales, pero la mayúscula va a predominar lexicográficamente. Entonces, recuerden, cuando compara números los ordena de menor a mayor. Cuando compara números con letras, entonces las letras van a ir siempre a la derecha, o sea, van a ser, digamos que mayores. Y cuando se compara entre letras con letras, se van a ordenar lexicográficamente. Bueno, esa es la idea. Entonces, volviendo a eso, pues trayendo esa colación, véase que aquí nosotros tenemos el A por este ladito y el A por este otro ladito. Entonces, él va a devolver los ancestros de cuál A, del primero que se encuentre. En este caso, vea que el primer ancestro inmediato de esta A es el 25, después el 43 y después día. Entonces, hagámoslo con uno bien abajo, digamos el K. Entonces el K. Entonces, cuando se tienen demasiados ancestros, pues usted simplemente podrá hacer esto, podrá copiar los ancestros para verlo mejor, o si no, simplemente tiene que ir seleccionando para irse desplazando entre los ancestros. Y usted pensará, pero ¿por qué no puedo poner el cursor para editar? La cosa es que bloqueamos el editor para cursar para que no haga, pues para que no tenga problemas. Pero sí, al menos se puede desplazar, al menos seleccionando. O sea, no está habilitado, sino que no es editable. Entonces, vean, entonces K. ¿Quién es su ancestro inmediato? Su ancestro inmediato es la I. Su abuelo es la D, después la A, después la RRRR, después el igual, después es símbolo, después tú, grúa, después de grúa su ancestro inmediato es la raíz de todo el árbol, que es día. Entonces, eso cuando encuentra un átomo con ancestros válidos. Si yo pongo, por ejemplo, día, que es el átomo raíz del árbol, en ese caso va a decir que el átomo es la raíz del árbol y por tanto no tiene ancestros. Entonces, cuando yo ingrese cualquier átomo de estos, me va a registrar, me va a devolver los ancestros. Cuando yo ingrese el átomo raíz del árbol, me va a decir que yo el átomo que indiqué era la raíz del árbol y por tanto no tiene ancestros. Y cuando yo haya puesto cualquier cosa que no esté en el árbol, simplemente digo que el átomo especificado no está en el árbol. Ahora, yo quiero los tíos. Entonces, selecciono el árbol. Volvamos otra vez con el 8. Quiero con el 8 y quiero saber los tíos, digamos listo, en esta parte primero de acá yo quiero los tíos de pera. Entonces los tíos de pera, entonces mi padre es Vela, entonces los tíos serán Sol, que es hermano de Vela, y Sal, que también es
hermano de mi padre. Entonces esos son mis tíos. Si yo quiero, por ejemplo, oso, saber cuáles son los tíos de oso, él me dice que no tiene tíos. ¿Por qué? Porque mi padre es la raíz. Y como es la raíz, entonces no tiene hermanos. Entonces cuando yo ponga un átomo que es de los primeros hijos de la raíz, o la misma raíz, entonces me va a decir que no tiene tíos. Y cuando yo ingrese algo extraño que no esté en el árbol, él me va a decir que ese átomo no se encontró dentro del árbol. No se encontró dentro del árbol. Entonces quiero, por ejemplo, saber los tíos de Sol. Entonces ella me dice que es 43 y Gru. Y es efectivamente 43 y Grua son los tíos. Son mis tíos. O por ejemplo, si yo quiero del K, mis tíos son G, H y J. H y J, si fuera por ejemplo G, entonces mis tíos son B y C. Bueno, y primos, vamos a escoger el mismo árbol 8. Y cuando yo quiero saber, por ejemplo, los primos de, no sé, digamos pera. Entonces me dice que mis primos son T, cono, cuadro y pero. Como tal, entonces mis tíos serían Sol y Sal. Entonces los hijos de esos tíos van a ser mis primos, como se puede ver acá. Entonces, cuando yo coloco un átomo que sí tenga primos, pues entonces aquí aparecerán. Si yo, por ejemplo, coloco que quiero saber los primos de un gallo, y aunque tenga tíos, pero estos no tengan primos, entonces simplemente coloco que no tiene primos. O si yo coloco un átomo que es de los primeros hijos de la raíz, pues este no tiene primos porque obviamente su padre, que es la raíz, no tiene hermanos y por tanto no tiene primos. Y si yo coloco algo raro que no esté en el árbol, entonces simplemente que no se encontró. O sea, todos estos métodos siempre me diferencian eso. El único diferente es como padre, que cuando yo no encuentro un no, pues él simplemente me dice, pues no tiene padre. Pues lo programé un poquitico diferente como para dar una comparación, de que si no lo encontró, pues también diga que no tiene padres. Bueno, es una cuestión de programación, pero de estilo, pues, pero pienso que es una buena forma de contrastar, de cuando no encuentra a cuando lo encuentra pero no tiene familiares. Bueno, y la última operación que me falta explicar es anular siempre me reseteará los valores o la lección, digamos la operación, la lección y la representación del árbol. Anular simplemente es un reseteador que me permitirá volver a escoger en caso de que yo me haya equivocado. Listo. Entonces ensayemos todas estas operaciones para los árboles vacíos. Entonces, para altura, si yo le digo la altura de un árbol vacío, pues él me saca que la altura de un árbol vacío es 0. Si quiero saber el grado de un árbol vacío, pues también tengo 0. Si quiero saber el grado de un no, si quiero saber el grado de un no vacío, así ingrese cualquier cosa, pues el átomo no se va a encontrar. Obviamente, como está vacío, entonces sin importar qué es lo que le ponga de átomo, él siempre me va a decir que no va a encontrar eso en el árbol. Entonces escojo un árbol de la lista, el vacío, pues tiene 0 hojas, tiene padre, entonces el átomo que yo estoy buscando en ese árbol pues no tiene padre porque obviamente el árbol está vacío. Si quiero saber los ancestros de algún no dentro de un árbol vacío, pues simplemente que no lo va a encontrar. Pues no está en el árbol. Si quiero saber los tíos de algún átomo en un árbol vacío, tampoco lo va a encontrar. Pues tampoco, porque el árbol está vacío. Los primos lo mismo. Y bueno, con esto doy conclusión al video manual de usuario del programa Tree Analyzer, que es el programa para la segunda práctica. Los integrantes somos Sebastián Montoya y Juan Carlos Calle. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias y eso es todo. Hasta pronto.